las glorias de la cruz de Cristo. Nosotros estamos acostumbrados a muchas veces pensar en la muerte del Señor Jesús como un momento de derrota, como un momento en el que Él fue vencido por el mal. Pero no es así. No es así. Era la voluntad de Dios que Él fuera a la cruz. Y en la cruz, aparte de todo lo que sabemos que ocurrió, aparte de sus heridas, aparte del juicio injusto que le hicieron, aparte del dolor de verse negado por Pedro, del dolor de verse traicionado por alguien de confianza como Judas, aparte de todas las cosas que el Señor padeció y que a nosotros nos impresionan mucho, en la muerte del Señor hay mucho más que solo su dolor, que solo sus heridas, que solo su corona de espinas, la sangre que derramó y todo el desprecio. Eso es verdad, todo eso es verdad y muchas veces en la cena del Señor hemos meditado sobre eso. Pero hay mucho más. En realidad, Isaías 53, esto es un repaso, Isaías 53 no habla de los sufrimientos o no habla de que el Señor verá el fruto de la aflicción de su cuerpo, sino dice el fruto de la aflicción de su alma. Quiere decir que hay más que solamente el sufrimiento físico. Su alma sufrió. Y muchos de nosotros sabemos, porque lo hemos repetido muchas veces, que el Señor Jesús fue desamparado por Dios en la cruz. Y Él estuvo colgado 6 horas. Lo más probable, según vemos, es que las 3 primeras horas los hombres hicieron de Él todo lo que se les ocurrió. Y Él lo permitió, pudiendo callar a todos y dejar seca una mano que se levantaba contra él, como pasó en el Antiguo Testamento, pero no lo hizo, no era el momento de eso. Él permitió que los hombres hicieran todo eso sobre él en las 3 primeras horas. Pero luego, a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra. Y ya no hablamos tanto de lo que los hombres hicieron, pero sí de lo que Dios hizo. Y al final, hacia las 3 de la tarde, quizás todavía en esa oscuridad, el Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un hermano me hacía caer en cuenta que no dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque a nosotros nos queda difícil comprenderlo, mejor es que nos quedemos con lo que la Escritura dice. Dios desamparó al Señor Jesús en aquel momento en el que Él estaba siendo hecho pecado por nosotros. La salvación que el Señor Jesús nos ofrece a todos es gratuita, ¿verdad? Pero muy cara. Él tuvo que derramar su sangre para podernos dar la salvación. Así que su salvación por nosotros, para nosotros es gratuita, pero a Él le costó enormemente. Y Él desea que nosotros meditemos en esas cosas, por supuesto. Pero aparte de estas cosas, del desamparo de Dios, de la aflicción de su alma, también podemos ver en la cruz muchas cosas que los himnos que hemos cantado, algunos de los himnos que siempre cantamos, nos revelan. Y eso es lo que he tenido en mi corazón presentar en esta hora. Y si alguien quiere los devocionales,
los últimos domingos, más o menos hemos estado hablando de esto y yo creo que seguiremos por algunos más explorando las glorias de la cruz de Cristo, porque allí hay muchas cosas que pasaron en las que también tenemos que meditar. En Efesios 5:2, vamos a mirar, empezar por allí. ¿Está bien? Sí. Bueno, Efesios 5:2. ¿Le gustaría leerlo, por favor? Efesios 5:2. ¿Aquí? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias, hermano. La ofrenda del Señor Jesús tuvo una dimensión agradable delante de Dios, olor fragante. Entonces aquí no se habla de pecado. El Señor Jesús, por supuesto que fue hecho pecado por nosotros, como hemos recordado antes. Por supuesto que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, pero eso no es lo único que Él hizo allí en la cruz. Él también hizo que subiera de la cruz olor fragante delante de Dios. ¿Por qué? En este versículo nos habla de una razón por la que subió olor fragante de allí, de la cruz, al cielo. Y fue porque Cristo, cuando estaba allí en la cruz, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su amor fue maravilloso, de tal manera que Dios percibió lo que había en ese corazón, que lo amó a Él. El Señor Jesús amó a Dios, cosa que es muy difícil decir de nosotros. Nosotros tenemos altibajos en nuestro amor por el Señor y por el Padre, pero el Señor Jesús no. Y aparte de eso, nos amó. Y su amor tampoco ha variado. Su amor por nosotros tampoco ha variado. ¿Cómo mostró su amor? No solamente hablando, sino yendo a la cruz. Un amor muy grande. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por cada uno de nosotros. Y entonces ese amor tan grande, tan único, hizo subir olor fragante delante de Dios. Aquí tenemos una de las glorias de la cruz. Dios había dicho, Juan 3:16, bueno, son palabras del Señor Jesús, que debieron significar mucho para Él pronunciarlas. Juan 3:16, yo creo que lo podemos decir de memoria, ¿verdad? ¿Lo decimos? Los que lo sabemos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.
El Padre, Dios el Padre, nos amó y amó a este mundo. Entre nosotros tal vez hay algunos que son creyentes y hay algunos que no. A los creyentes Dios nos ama, pero a los no creyentes también. Fue en ese estado de enemistad que estuvimos todos nosotros. Y así, siendo enemigos de Dios, Dios nos amó y envió a su Hijo. Su amor es tan grande que nos dio lo más grande que Él tenía, su Hijo amado, su Hijo perfecto, como hemos visto en la reunión que pasó. Lo dio. ¿Para qué? Para nuestro bien. Para que toda aquella que en Él cree, no se pierda. Ese es el interés de Dios. Nos ama y no quiere que ninguno perezca. No quiere que ninguno vaya al infierno. Entonces, aunque para lograr eso tenía que darnos a su Hijo, lo hizo. Amor. Entonces, cuando vemos al Señor Jesús o recordamos al Señor Jesús en la cruz, colgado, vemos el amor de Dios en toda su gloria. El perfecto, el justo, el santo, dando su vida por imperfectos, injustos y no santos, pecadores. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor de Él y por amor del Padre hacia nosotros. Y qué maravilloso es que ese amor logró traer de muchos rincones de la tierra al cielo a muchas personas. Y en el momento en el que el Señor complete los escogidos, seremos llevados allí a la casa del Padre y la casa del Padre será llena, estará llena. El amor de Dios triunfó. ¿Dónde lo vemos brillar con mayor esplendor? En la cruz. Así que esta es una de las glorias que el Señor Jesús mostró allí en la cruz. Un amor perfecto, puro, un amor inigualable, que no se puede ver en ningún otro lugar. Así que cuando alguno de nosotros recuerde la cruz de Cristo, puede decir tranquilamente, Él me amó y se entregó por mí allí en la cruz. Sin temor, no está mintiendo. Él murió por mí. Y Él murió por cada uno de nosotros con el fin de que todos seamos salvos. No se pierda, cada uno, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que cada uno de nosotros reciba vida eterna y por eso se dio en la cruz. Espero que ninguno de nosotros desprecie ese amor y más bien lo agradezca y vaya donde el Señor y le diga, Señor, gracias por morir por mí, que soy pecador o pecadora. Y Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero que me limpies de todo pecado. Quiero que ahora seas el Señor y dueño de mi vida. Más o menos así, con palabras de uno, pero eso es lo que le podemos decir todos. Y todos los que ya somos salvos aquí le hemos dicho así o algo parecido, con nuestras propias palabras. Y el Señor nos ha respondido, nos ha limpiado y ha venido a vivir a nuestro corazón. Su amor ha tenido fruto en nuestro corazón de creyentes. Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones, dice la Biblia.
el amor de Dios. El amor de Dios es un tema inmenso. Vamos a ir brevemente a Cantares 8. Cantares está después de Proverbios y después de Salmos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Capítulo 8, versículo 6. Cantares 8, 6 y 7. ¿Tú quieres leerlo? ¿Lo tienes? Por favor. Porque como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrían apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciado. Bien. Gracias, hermano. Esta porción está hecha por el rey Salomón y se lo dirige a su amada. Eso es verdad, pero es palabra de Dios, inspirada por Dios. Y normalmente toda la palabra de Dios está inspirada para mostrarnos al Señor Jesús. A veces nos cuesta más verlo, pero siempre podemos, desde cualquier página de la Biblia, desde cualquier libro, podemos ver al Señor Jesús de alguna manera. Y aquí en Cantares 8, aunque es verdad que es un cántico de amor entre el amado y su amada, también nos refleja detrás de eso el amor del Señor Jesús por su amada. La amada del Señor Jesús es el grupo de los creyentes, aquellos que hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesús y su perdón, su vida. Tenemos la vida eterna. Nosotros conformamos la iglesia del Señor y nosotros podemos hacer nuestras estas palabras. Pero notemos el lenguaje. Ponme como un sello sobre tu corazón, dice el versículo 6. Un sello sobre tu corazón. En el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote visible que tenía un pectoral con 4 hileras de 3 piedras preciosas. Y en cada una de las piedras preciosas estaba el nombre de una de las tribus de Israel. De tal manera que cualquiera del pueblo, como todos pertenecían a una de esas tribus, todos estaban representados ahí en el pectoral del sumo sacerdote. Y dice la Biblia que estarán sobre su corazón. De la misma manera, cada creyente está como un sello en el corazón del Señor. Eso es maravilloso. Su amor ha hecho esto. Muy cerca de su corazón nos ha puesto. Nos ha puesto como un sello sobre su corazón. Y luego dice el versículo, después sigue diciendo como una marca sobre su brazo, que nos recuerda que también en los hombros del sumo sacerdote, donde empiezan los brazos, también estaban los nombres de todas las 12 tribus. Entonces todos los israelitas se veían representados, todo el pueblo de Dios se veía representado también ahí en los hombros del sumo sacerdote. Y es por eso que Él nos carga, nos lleva, nos conduce sobre sus potentes brazos, sobre sus potentes hombros. Pero bueno, hablando del amor de Dios exaltado en la cruz, nos interesa este sello sobre su corazón.
sellados, amados sobre el corazón del Señor. Y después sigue diciendo, y esto es lo que a mí me parece maravilloso, fuerte es como la muerte el amor. El amor del Señor Jesús, el que mostró allí en la cruz por nosotros, no solo es inmenso, no solo es muy grande, que es como un océano para nosotros y podemos navegar, podemos nadar en ese amor, siempre rodeados por ese amor, sino que también es un amor fuerte, fuerte. Y en esto meditamos poco. El amor del Señor es fuerte a toda prueba. Y lo seguimos leyendo en el versículo 7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Lo que el Señor Jesús tuvo que soportar por nosotros, en su amor por nosotros, es impresionante. Muchas aguas, muchas olas, muchas ondas pasaron por encima de él y su amor quedó intacto. Ni siquiera la muerte pudo disminuir en algo ese amor. Nos ama entrañablemente. ¿Y cómo lo sabemos? ¿En dónde encontramos la prueba más clara de ese amor? En la cruz. Por supuesto, cada día tenemos muestras de su amor, pero donde brilló con especial intensidad fue en la cruz. El amor de Dios, que es el mismo amor del Señor Jesús, brilló esplendente allí en la cruz. Una gloria que hay en la cruz del Señor, tan fuerte como la muerte, y ni la muerte lo pudo, le pudo restar a ese amor del corazón del Señor. Las muchas aguas no lo pueden apagar. Su amor es potente. Y ese amor sigue vigente hoy en día. Todos nosotros podemos darle gracias al Señor y decirle, Señor, gracias por amarme con un amor así, tan grande, pero no solo tan grande, sino tan potente, a toda prueba. Nada lo pudo vencer. Hermoso, ¿verdad? Otra cosa que fue exaltada en la cruz del Señor Jesús fue su misericordia y su verdad. Y el Señor lo describe de manera muy hermosa en el Salmo 85. Salmo 85, 10. Emilio, ¿lo tienes? ¿Podrías leerlo? Salmo 85, 10. Por favor. Aquí. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Gracias. Dejamos brillando atrás el amor del Señor, ¿verdad? Ahora nos vamos a mirar, a detener en su misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la que pide compasión del culpable. La misericordia no da, lo que merecemos. Eso es la misericordia y esa es la misericordia de Dios. En la cruz, la misericordia del Señor, de Dios brilló. ¿Por qué? Porque por su misericordia el Señor Jesús se puso allí
en lugar de nosotros, que éramos los pecadores, los que habíamos transgredido la ley de Dios, y Él recibió el castigo que yo merecía. Y de esa forma pudo tener misericordia de mí. Dios pudo tener misericordia de mí. Y ya no tengo condenación, porque el Señor Jesús pagó mi castigo y Dios no cobra dos veces. La misericordia de Dios brilló en la cruz. Y cada persona que mira al Señor Jesús colgado por sus pecados y viene a Él reconociendo su culpabilidad, es librado del castigo. La misericordia de Dios viene a su encuentro con todo brillo, con toda claridad. En la cruz del Señor Jesús, esto fue magnificado, la misericordia de Dios. Pero un momento, ¿qué de la verdad de Dios? La verdad de Dios pide juicio, mientras que la misericordia pide compasión, pide no dar el juicio que una persona merece. La verdad de Dios exige juicio, exige la ira de Dios contra el pecado. Vamos a leer uno de estos versículos, Romanos 1:18. El Ezequiel 18:20 lo tenemos muy visto. Romanos 1:18. Hermano Edwin, si nos puede hacer el favor. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gracias. Detener con injusticia la verdad. Esto es muy común en nuestro mundo. Dios dice su verdad, está en la Biblia, pero yo no hago caso. Y algunos inclusive se atreven a detener con injusticia la verdad. Por eso es que dice Dios, he perdido el versículo 18. Por eso es que dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad de Dios exige el pago por el pecado. La verdad de Dios exige que haya ira contra el pecado. Y hubo ira contra el pecado en la cruz. Sí. Lo hemos dicho antes de memoria. El Señor Jesús clamó al final de las 6 horas de estar colgado en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Lamentaciones 1:12 dice: mirad si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. En la cruz, la ira de Dios se desató sobre el pecado, sobre la injusticia. Entonces, eso era lo que la verdad reclamaba. Y la verdad de Dios fue engrandecida allí en la cruz. El Señor Jesús mostró con sus hechos, con su muerte, que respetaba y exaltaba la verdad de Dios, y con todo respeto se ponía como la víctima que la verdad de Dios exigía. Ira, juicio sobre el pecado. Entonces, la verdad de Dios también fue engrandecida allí, ¿verdad? Tal como la misericordia de Dios que hemos visto y tal como el amor de Dios que hemos visto. ¿Cuántas cosas brillaron aquel día? El Señor nos ayude a pensar más en estas cosas para que nuestra alabanza a Él crezca
sea fresca y tengamos nuevos motivos para alabarlo. Aunque no nos hemos movido de la cruz, no nos hemos movido de la muerte del Señor Jesús. Pero allí la misericordia de Dios fue engrandecida y también la verdad de Dios. Y en el Salmo 85, 10, que hemos leído, dice que la misericordia y la verdad, ¿qué pasó? Se encontraron. Se encontraron dos cosas que no se pueden encontrar. La verdad exige juicio y la misericordia exige perdón. Dos cosas completamente distintas. Pero en la cruz ambas se encontraron. ¿No es maravilloso? Entonces la misericordia de Dios puede ser satisfecha y engrandecida. Por la cruz del Señor Jesús, la misericordia de Dios puede abrirse todo lo que Él quiere. Miqueas 7:18 es un versículo fabuloso. Después de Jonás está Miqueas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Capítulo 7, versículo 18. Y propongo que esto lo leamos todos juntos. El versículo 18. 1, 2, 3. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. Y en la cruz, Dios pudo deleitarse grandemente en misericordia, porque muchos hemos sido recibidos a misericordia por causa de la obra de la cruz. La misericordia de Dios satisfecha y engrandecida. Bueno, en el mismo versículo están otras dos cosas, en Salmo 85, versículo 10. Dos cosas diferentes de las que hemos leído. Se habla de la justicia de Dios y de la paz con Dios. Son diferentes de la misericordia y de la verdad. La justicia de Dios pide ira y juicio por el pecado, ¿verdad? En Romanos 1:18, donde hemos leído, habla de que la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres y contra los que detienen con injusticia la verdad. Dios es justo y como todo buen juez justo, no puede declarar al culpable inocente. El culpable, el que ha hecho un delito, tiene que pagarlo. Si ese juez suelta a un delincuente que es culpable, que está comprobado que es culpable, no es un juez justo. Así que en la justicia de los hombres, con todo y lo imperfecta que es, encontramos una sombra de la justicia de Dios. Él tampoco puede declarar justo al culpable. La justicia pide ira y juicio por el pecado. Hay un versículo en Jeremías 12:1
Jeremías está después de Isaías, después de Cantares que hemos leído. Jeremías 12:1. Hermano Josué, ¿nos podría leer esto? Por favor. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Sí. Pues aunque Dios es justo, que es lo que nos dice este versículo muy claramente, también es paciente, esperando que las personas lleguen al arrepentimiento, vengan y puedan ser salvos. Pero llegará un momento en que su justa ira se derramará sobre todo aquel que no se ha puesto a cuentas con él. Pero él es justo. Y como justicia, aquí el profeta le dice, pero ¿cómo ves que hay mal y no actúas? La respuesta es, porque Dios tiene un momento para ese juicio, pero llegará. Llegará cuando Él lo ha determinado. Pero para el creyente, el momento en el que sus pecados fueron, o sus delitos contra Dios fueron pagados, fue en la cruz. Así que la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz. Y fue puesta muy en alto porque el Señor Jesús, con toda reverencia a la justicia de Dios, vio que el único camino para librar a los pecadores del juicio era Él morir en su lugar, como si Él hubiera hecho los pecados. Y al morir, un poco antes de morir, dijo, consumado es. Todo el pago por nuestros pecados quedaba pagado allí, con esa obra en la cruz. La justicia de Dios plenamente satisfecha y engrandecida, porque lo que el Señor Jesús hizo fue someterse al dictamen de la justicia de Dios, que pedía ira y juicio contra el pecado. Así que los pecados que nosotros hemos hecho como creyentes, antes y después de la conversión, el Señor Jesús los cargó y los pagó. Y la justicia de Dios, que es absoluta, quedó satisfecha, engrandecida en la cruz. Entonces, podemos tener paz con Dios. Colosenses 1:20. Quizás lo leemos entre todos. Colosenses 1:20. Está en el Nuevo Testamento, Filipenses, Colosenses 1:20. Uno, dos, tres. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la cruz, el Señor Jesús logró la paz con Dios. Y por eso es que dice el apóstol en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De la cruz brotó paz con Dios, el juez más estricto que hay, el juez
absolutamente justo, puede decir que un pecador que ha llegado a los pies del Señor Jesús es justo y tiene paz con Él, es decir, se ha reconciliado con Él. Antes era enemigo y ahora ha sido reconciliado para siempre por la obra del Señor Jesús. Así que en la cruz, de la cruz brotó, brilló paz para los creyentes, paz para con nosotros. Y antes de la cruz, la justicia y la paz iban paralelas, pero no se encontraban. Si había justicia, no podía haber paz. Si había paz, así nada más, no había justicia. Pero en la cruz, las dos cosas brillaron. ¿Y cuáles son los términos que usa el Salmo 85:10 para hablar de ese encuentro? Salmo 85:10, la justicia y la paz se besaron. Un encuentro íntimo. La misericordia y la verdad también se habían encontrado, pero la paz, la justicia de Dios y la paz con Dios se besaron. Quedó tan satisfecha la justicia de Dios que también hay una paz perfecta de cada pecador que se ha entregado al Señor Jesús con Dios. Podemos tener paz con Dios y esa paz brotó de allí, de la cruz. La paz significa reconciliación por los pecados que habíamos hecho. Éramos enemigos declarados de Dios. Tal vez algunos, yo me cuento entre ellos, pensábamos que estábamos bien con Dios, porque nos sentíamos muy bien, o porque hacíamos una oración, o porque escuchábamos una canción. Pero no es así que uno se pone a paz con Dios. No es con una canción o escuchando una oración. Tiene que haber un sacrificio para poder tener paz con Dios. Tiene que haber derramamiento de sangre, es decir, la reconciliación con Dios es una cosa muy costosa y no se logra con medios humanos. Pero el Señor Jesús, con la sangre que derramó en la cruz, nos dio la paz con Dios. Y ahora podemos sin ningún temor hablar con Dios. El Dios justo y santo, que es fuego consumidor y que en su momento tendrá que castigar duramente el pecado. Ya es para mí un Padre. Hemos sido reconciliados con Él y podemos tener comunión con Él. Es verdad que de nuestra parte, con cada vez que faltamos, esa comunión se interrumpe, el lado nuestro. La comunión es algo en dos direcciones, de la dirección de Dios hacia mí no falla. Hay comunión siempre, pero la parte mía es la que falla. Pero cuando un creyente peca, puede decir: Padre, te confieso esto que he hecho. Y te doy gracias porque mirando a la cruz, este pecado fue pagado. Te confieso esto que he hecho. Y dice primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez volvemos a la comunión. Y así deberíamos estar todo el tiempo. Y si aparece otra vez alguna falta en esa comunión, pues lo confesamos y sale de allí. Y seguimos en comunión con Dios. Y en realidad tenemos esa facilidad gracias a la cruz de Cristo. Pues muchas cosas que fueron exaltadas en la cruz del Señor Jesús.
en realidad hemos visto solo algunas de estas cosas, pero todas son maravillosas, son glorias de la cruz. Hemos visto el amor de Dios, ¿verdad? Magnificado en la cruz. Hemos visto la misericordia de Dios exaltada en la cruz, y Dios pudo tener misericordia como tanto le gusta. Y también su verdad fue magnificada en la cruz. Su verdad absoluta y perfecta. Finalmente hemos visto que la justicia de Dios fue engrandecida allí en la cruz, y también la paz con Dios fue lograda allí en la cruz. Qué privilegio tan grande tenemos los creyentes. ¿Quién, aparte de un creyente, puede decir eso? Él murió en la cruz por mí y me mostró estas 5 cosas y otras más. A ver si el Señor nos concede otra ocasión en la que sigamos explorando más de estas cosas. Pero por ahora tenemos bastante para alabar y engrandecer al Señor. Hermano Josué, ¿nos podría dirigir en una oración? Padre, gracias por obrar en nosotros una salvación tan grande, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, los culpables. Gracias por traernos la verdad que nos hizo entender el error en que estábamos perdidos. Y que viendo nuestra condición de condenados, nos llevaste al arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento y de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo. Y ahora somos tus hijos. Ya no somos enemigos como antes. Ya no somos aborrecidos por ti, sino amados, amados tuyos. Gracias porque la justicia que debería haber caído en cada uno de nosotros no cayó, sino que la justicia tuya cayó sobre tu Hijo, Señor. Él murió en nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Pero gracias que a través del sacrificio del Señor, a través de su muerte en la cruz, consiguió la paz para nosotros. Oh, qué inmensa paz tenemos ahora. Paz con Dios. Gracias al gran sacrificio del Señor Jesucristo, hoy tenemos paz en nuestros corazones. Sabemos que nuestros pecados ya no están en nosotros. Sabemos que tú, como el Dios justo y santo, que no puedes ver el mal, ya no nos vas a juzgar a nosotros, pues miras a tu Hijo Jesucristo, donde fueron clavados nuestros pecados, y al verlo a Él, entonces dice, ahora hay paz entre nosotros. Gracias, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. No hay otro Dios como tú, solo tú eres el único Dios. Guíanos en esta semana, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, pero guía nuestras vidas espirituales para que andemos cerca de ti, para que no nos alejemos de ti, para que nuestros corazones no sean tercos y rebeldes. Al contrario, acércanos en humildad hacia ti. Por el Señor Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Amén.